Miren, señores, informa el Banco Central que las remesas en este primer semestre alcanzaron los 5.000 millones. Quiere decir que si sigue esta tendencia, vamos a cerrar el año, la proyección, con unos 10.000 millones. Y esos 5.000, 19 millones de dólares en este semestre implicaron un crecimiento de 3.3%. En julio entraron 846 millones de dólares, un aumento de 5.3%. Ciertamente que las proyecciones que se tenían era de que ya con esos flujos de dinero que estaba dando el gobierno a las personas, eso bajara con la pandemia y el apoyo y todo eso, que bajaran esas remesas. Pero, ¿qué sucede? El mercado laboral en los Estados Unidos, que es uno de los, el viernes se comentaba, ¿no? Cosas buenas que son malas, implica como un incremento de generación de empleos mayor a lo que se esperaba. Eso implica que la Reserva Federal, le decía el viernes, va a tener que subir las tasas de intereses, como lo prometió. Entonces, con una tasa de desocupación de era de 3.7 en mayo y bajó a 3.6, en lugar de generarse más desempleo, para que caiga la demanda de bienes y servicios y baje la inflación, lo que ha sucedido es lo contrario. No hay esa transmisión automática de los factores componentes de inflación monetarios para impactar la inflación. Entonces, por eso siguen llegando esas remesas. ¿Por qué? Porque los latinos, los americanos, los que viven en los Estados Unidos, los dominicanos, por supuesto, tienen empleos disponibles. Solamente no trabaja el vago, el que vive del cuento, el que no quiere trabajar, el que anda en la droga. Pero todo el que quiere trabajar consigue 2 y 3 empleos. Hasta para cambiar, allí me van a pagar mal ahora. Me voy para allí. Yo si voy a hacer lo mismo y estamos en lo mismo, ¿verdad? Me voy donde me paguen más. Entonces, fíjense ustedes cómo han seguido llegando las divisas a este país. Qué bueno. Agradecerle a los dominicanos que viven en el exterior y qué bueno que la situación económica, aunque la inflación está en 4% y el gobierno trata, eso es insostenible para fines norteamericanos, es el doble de lo que es la meta de 2%, lo que se acostumbra a tener allá por siempre. Va a volver a subir las tasas de interés, va a encarecer los préstamos, va a encarecer el costo del dinero para ver cómo logra bajar esa demanda y hacer que la inflación caiga. Pero, mientras tanto, estamos recibiendo divisas de nuestros dominicanos en el exterior que tienen empleo y que están generando recursos, que están produciendo. Por algo mandan. Por algo nos mandan, pues si no generaran, no nos mandaran. Y eso ha hecho, por cierto, que el peso se apreciara en 1.5% con respecto al año para cierre en el 22, que estaba en 56, está en 55,55. Por ejemplo, usó el Ministerio de Industria y Comercio para congelar los combustibles en este fin de semana 55,58. Fíjense ustedes, estuvo en 56 el año pasado y al cierre del año. Y entonces las divisas que nos han entrado han permitido ir apuntalando la moneda. Miren qué bien, qué bueno. Gracias a los dominicanos que viven en el exterior, el 85-83% de esas remesas vienen de Estados Unidos. O sea que eso ustedes saben, los dominicanos que viven en Estados Unidos. Entonces, qué bueno. Miren, por otro lado, veníamos hablando acá y lo comentábamos el viernes o el jueves, que en esta ocasión, para esta gestión de gobierno, en estos primeros 6 meses, el gobierno había mejorado en el gasto de capital, que había sido una de las falencias durante los pasados 2 años, donde no ejecutaba nada y no acababa, y que llevaba por lo menos un 35% a mitad de año, aunque debía ser 50%, pero que iba mucho mejor que el anterior. Bien, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dice que el gasto de capital aumentó 31% durante el primer semestre, 31% con respecto al año pasado, que es que estábamos en el suelo. No es que ese aumento del 31% haya llegado al tope, al límite de la eficiencia que debiera tener en cuanto a su ejecución, pero claro, es una gran mejoría y es bueno. Dice que se gastaron 61.000 millones, equivalentes a un 0,9% del PIB.
se incrementó en 14.000 millones más el gasto, porque estamos con el monorriel, la segunda línea del metro, el teleférico de Santiago, todo ese tipo de cosas que se han venido anunciando implican gasto, aunque él dice que uno de los componentes del gasto corriente que más ha impactado, eso es gasto de capital, gasto de capital, y que las aduanas, las recaudaciones tuvieron 3,8% por debajo, pero fíjense ustedes que yo lo que he criticado cuando hago el análisis de la parte presupuestaria es que la propensión al endeudamiento y cómo ese endeudamiento se nos está subsumiendo, se nos está absorbiendo una gran proporción, un 26% de proporción de los ingresos que tiene el Estado. Si se nos absorbe un 25, 26%, ¿qué nos queda? 75%. Con ese 75% es que tendemos entonces que emburujarnos para gastos corrientes, para inversión, para obra, para gasto de capital, para medicamentos de altos costos, etcétera, etcétera. ¿Usted se da cuenta? Entonces es insostenible esa situación. Pero el ministro de Hacienda, que lo ve desde otro punto de vista, dice que el gasto corriente se incrementó en 9.5, donde quizás lo más relevante que según él fueron por las transferencias al sector eléctrico y a la recapitalización del Banco Central. Entonces, ahí vuelvo. Recapitalización del Banco Central. Quizás a usted le parezca extraño el nombre y todo eso, pero ¿qué significa eso? Eso fue el dinero que es el costo del Banco Central por la administración de los certificados que emitió cuando Baninter y los que sigue emitiendo. Que yo le decía, mira, el gobierno da por un lado 119.000 millones que inyecta, pero el otro está recogiendo, mira la subasta del viernes, yo le leí, ¿verdad? ¿Acuerda? Este vence el 24, este vence el 23, este vence tanto, 54.000 millones, qué sé yo, cuántos mil millones que él sale a recoger. Y ese dinero que el Banco Central coloca en subasta, si yo tengo un certificado del Banco Central y me paga 13%, ¿de dónde lo produce el Banco Central? De ese dinero que le tiene que pasar el Estado para recapitalizarlo, o so pena de que entonces el banco tenga que emitir inorgánicos, que no queremos eso. Entonces, por eso es que yo alerto y le digo, cuando dice el propio ministro de Hacienda, mi amigo Hochi, que los préstamos del gobierno son seguros, porque el FMI dice que no hay insostenibilidad fiscal, y qué bueno, porque no hay hasta que hay. Las cosas van bien hasta que se ponen mal, señores, y no se rían, que no se crean que es un juego de palabras. Es que hasta un punto va cayendo la gota y es en un momento que se rebosa, no es desde el principio. Entonces lo que no queremos es que se rebose. Dice que el endeudamiento no debe ser una preocupación debido a que el gobierno ha sido muy responsable al momento de solicitarlo. No entendí nada, Hochi. ¿Qué es lo que significa ser responsable al momento de solicitarlo? Ustedes están solicitando endeudamiento por un tubo, 26.000 millones de dólares en 3 años. La semana pasada aprobaron 600 millones por ahí. O sea, eso no nos alegra. Y que el fondo diga que no tenemos insostenibilidad, que la deuda es sostenible, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuándo? Eso es decir, Hipólito, todo el mundo nos quiere prestar. Cuando estaban en el gobierno, en el 4, digo, claro, los banqueros, ¿qué es lo que prestan? ¿Qué es lo que venden? ¿Qué es lo que vende un chinero, Manolo? China. ¿Qué es lo que vende unos muchachitos que anda con huevo aquí? Huevo. ¿Qué es lo que venden los banqueros? Dinero. Claro, si tú puedes coger prestado y me va a pagar, yo te lo vendo, que es lo que yo coloco, que es dinero. Pero no por eso, de que la ciudadanía debería asimilar las deudas con un aspecto de ocupación, más de preocupación. Se está metiendo a poeta. No, Hochi. 180.000 millones de pesos destinamos el año pasado para pago de intereses. 225.000 millones estás tú administrando en este año en deuda para pago de intereses. 45.000 millones de pesos más. Creció de un año a otro en 25%. ¿Eso es sostenible o no? Aunque lo diga el fondo, aunque lo diga Hochi, aunque lo diga quien lo diga. Una pausa, que estamos en Economía en Mercado.